Buenas noches, queridos estudiantes de este contenido. Vamos a desarrollar esta nueva lección, todos preparados para la lección que hoy vamos a compartir y sobre todo encaminados a dar continuidad a todo ese panorama, a todo ese contexto histórico que abarca el periodo previo al Nuevo Testamento y evidentemente al contexto neotestamentario. Le saludo nuevamente su facilitador, su servidor, Gerson Bravo, y espero ustedes puedan tener preparado material para tomar notas, para seguir investigando, para seguir desarrollando el estudio. ¿Qué les pareció la investigación de esta semana reciente? Estuve recibiendo sus investigaciones, sus trabajos y mi profundo interés es que ustedes puedan poco a poco ir conociendo más sobre los acontecimientos que giran en torno al Nuevo Testamento. ¿Tienen allí algunos comentarios? Muy interesante, hermano. Muy bonito porque descubrí cosas que no sabía. La verdad que solo había escuchado algo breve de este personaje y pues me llamó mucho la atención una, incluso frases que tenía, ¿verdad? Que hoy son frases célebres y de todo lo Exacto. que él hizo. Increíble, increíble. Con una, con una vasta sabiduría, hermano. La verdad es que yo creo que, bueno, de hecho no lo dudo que fue Dios el que se la dio. Y lo importante, hermano, era porque también en cuanto a la pregunta, ¿verdad? Ese fue el que los puso a temblar a los romanos con esa artillería que hizo. Wow, en ese momento, hermano, era como lo que pueda tener el más alto de ahorita, un ejército, qué sé yo. Esa tecnología, la palanca, la garra, esos espejos, hermanos, que reflejaban y eran incendios seguros. O sea, súper, hermano, súper interesante. Y la verdad, pues que era saber de dónde era, de cómo era su familia, y bueno, muchas cosas, la verdad que me gustó mucho. Sí, ese fue el caso de Arquímedes, ¿verdad? Él hizo un trabajo monumental en el proceso científico y en la fabricación de tecnología cuando en ese momento era inusual. Realmente es algo atractivo en cuanto a conocimiento histórico. Esto previo a los grandes combates que tiene Roma como Estado, como gobierno, como sistema propiamente. Entonces, en este caso, eso es solamente un fundamento, es solamente conocimiento histórico respecto a la relación que tiene Roma como imperio en sus diferentes procesos en el tiempo y en la historia. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido más concreto hacia lo que significa la gobernatura y el sistema de gobierno en el contexto del siglo primero, en el contexto de finales del siglo primero, de la era antigua y de la era moderna, el inicio del siglo I. Aquí hay un dato que es sumamente importante definirlo y esclarecerlo respecto al tema de la historia. Lo vamos a ir haciendo y lo vamos a tratar de ir trabajando con calma mientras se añade el hermano Jorge Collado después de una situación de salud que nos comentaba en privado y el hermano se añade. Qué bueno que se añadió. Y qué bueno verles a cada uno de ustedes en esta lección porque esta clase promete tener alguna aclaración, promete tener algunos contenidos muy importantes. Primero, ¿cuántos han escuchado el nombre Herodes? Todos lo hemos escuchado. Quizá hemos pensado, hemos sospechado que Herodes es un nombre, o hemos creído que Herodes es un nombre, pero Herodes no es un nombre, Herodes es un título, es un cargo, y eso desmitifica un poco la figura de lo que implicará Herodes.
Bienvenidos, dos hermanos que se añaden. La palabra basileo es una palabra que usaban los griegos para referirse al rey, a un rey. En este caso, la figura del basileo en la perspectiva de los herodianos, los, los Herodes van a ser una familia de la monarquía judía que va a estar en el espectro más alto del sistema de gobernatura. Va a ser la familia real judía que va a estar romanizada, es decir, que va a tener una vinculación con el gobierno romano, con el imperio. Por lo tanto, va a ser el brazo político y militar de Roma en las tierras santas. Va a ser la figura más relevante en cuanto a tema de gobierno y va a tener una figura imperial, una figura, o sea, va a ser como una especie de monarquía, de régimen, donde los Herodes van a tener la supremacía. ¿Cuántos Herodes van a ser? Van a ser muchos Herodes. 7 de ellos van a ser los que van a caracterizar ese nombre, ese título, esa autoridad, ese referente. ¿Cuál es el Herodes principal? ¿Cuál es el Herodes central en la historia? Aunque se mencionan muchos a lo largo del texto bíblico, el Herodes que gobierna en tiempo del nacimiento de nuestro Señor es Herodes el Grande. Es Herodes el Grande. Y Herodes el Grande va a vivir mucho antes del nacimiento de Jesús. Ya es un hombre, ya es un rey en tiempo del nacimiento de Jesús. Pero le pongo un dato bien interesante, bien curioso. Y esto es motivo de análisis, motivo de revisión. Nuestro Señor Jesucristo, según tenemos datos de la historia, lo vamos a simbolizar vamos a partir un libro en dos. Vamos a partir un libro en dos. Tengo un libro. Vamos a partir este libro en dos. Este libro va a representar antes de Cristo y después de Cristo. Antes y después de Cristo. Si esto representa antes de Cristo, espero que en su pantalla este lado sea el lado izquierdo. ¿Es así? Lo ven como el lado izquierdo y este lado lo verían como el lado derecho. ¿Está correcto? Por el efecto reflejo de la pantalla. Entonces, si este es antes de Cristo y este es después de Cristo, Jesús, por lógica, o sea, por deducción, Jesús nace en el año cero, en el año cero. Eso es lo que nosotros hemos oído, o hemos leído, o hemos sabido históricamente. Pero aquí hay un detalle histórico. En el siglo XV, siglo XVI, Gregorio, un historiador de herencia, vamos a llamarle religiosa, universal, ustedes saben a qué nos referimos. Es un pope, como le llaman en latín, un pope, o sea, el Papa Gregorio, revisa la historia y comienza a analizar punto a punto algunos aspectos de la historia. Él señala vacíos de la historia o aspectos no aclarados. Y en el registro histórico, volviendo al tiempo del nacimiento de nuestro Señor, el año 4 antes de Cristo, retrocedamos 4 añitos atrás, en este tiempo de la historia, en este periodo, en el año 4, año 3, todavía hay una variante de 3 años y medio aproximadamente. Entre el año 3 y el año 4 antes de Cristo, un rey, un rey llamado Herodes, Herodes el Grande, que usted y yo ya conocemos e identificamos, mandó matar a todos los niños menores de 2 años.
Aquí la cosa se pone un poquito complicada. Si Herodes manda matar a los niños 4 años antes de que Jesús naciera, entonces aquí hay dos detalles que tenemos que revisar. Una de dos, o Jesús no vivió cuando fueron mandados a matar los niños, o si vivió. Ahora, cualquier historiador puede constatar de que hay hechos constatables de que sí era muy probable, era muy seguro el encuentro entre los reyes de Oriente que llegaron a buscar equivocadamente al rey Herodes. Y cuando Herodes se da cuenta de la visita de estos reyes, de estos príncipes, de estos monarcas orientales, entonces él teme por la pérdida de su gobierno, la pérdida de su sistema. Entonces, aquí hay un detalle importante. Entonces, si Jesús está vivo 4 años antes del supuesto nacimiento, de su supuesto fecha de nacimiento, entonces quiere decir que la falla no está en el nacimiento de Jesús. La falla está en la data de la fecha de su nacimiento. O sea que fue mal datado la fecha de su nacimiento. ¿Qué hacen los estudiosos? ¿Qué hacen los narradores? ¿Qué hacemos cuando los historiadores? Cuando vamos a narrar esto en contenido histórico, por ejemplo, cuando vamos a discernirlo en una clase como esta, ¿qué es lo que hacemos? Lo recomendable en todo dato de investigación histórica es retroceder 3 años atrás los acontecimientos del siglo I. Particularmente el hecho más relevante de la historia es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No por nada partió la historia en dos. No por nada es el eje central, no necesariamente de todas las culturas del mundo, pero sí de la cultura occidental, de la cultura occidental. Y le voy a aclarar esto. Para nosotros datamos la historia de antes de Cristo y después de Cristo. Pero en Asia, en muchos países, particularmente como las dinastías japonesas o indochinas, ellos datan no de antes de Cristo, después de Cristo. Simplemente lo datan como la primera dinastía o el primer emperador o el primer gobernante o el tal rey. Entonces lo datan de esa manera. Entonces estamos claros de que hay que datar el nacimiento de Jesús un poquito antes de lo que tradicionalmente hemos escuchado, porque esto es un dato histórico importante y yo le recomendaría a usted que haga una revisión, que vaya a diferentes páginas de investigación. Esto es una tarea que es muy personal. Yo solo se la estoy como adelantando o generando la inquietud para que ustedes lo puedan discernir, porque no hay nada más bonito en una clase que recibir datos para investigar. Es mucho más interesante porque a mí no me beneficiaría en nada venir y procesar una información y darle una enseñanza procesada, una enseñanza prefabricada, que yo la prepare como, como el ave que lleva a los polluelos esa comida procesada. Es más conveniente para un estudiante de una alta visión, de una alta perspectiva, estar pendiente de la enseñanza y percibir cuáles son los datos que yo no manejo, que me gustaría conocer, cuáles son los datos que me gustaría profundizar, cuáles son los datos que yo considero que me van a ser de gran beneficio en mi conocimiento. Entonces, en este caso, nosotros vamos a sobrevolar Israel desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva geográfica. Y poco a poco ustedes van en simultáneo revisando algunos temas bien interesantes del siglo I del Nuevo Testamento. Entonces, eso es un buen tema a discutir, a analizar, a revisar. Entonces, ¿quién es Herodes el Grande? Esto es un tema bastante curioso. Herodes, que en hebreo se traduce como la palabra ordos. En hebreo, Herodes es ordos. Y que en griego su nombre se traduce literalmente Herodes. Herodes. Herodes, de alguna manera, es una figura relevante del siglo I y es muy conocido
como se lo refería antiguamente o anteriormente, es conocido como Herodes el Grande, o algunos también lo conocen como Herodes el Primero, Herodes el Grande. En este caso, el Magno Herodes, una palabra que es latinizada, una palabra latina, Herodes el Magno, o sea, Herodes el Rey, Herodes el Grande, probablemente también conocido como Herodes primero. Él es procedente de Idumea, una región cercana a Jericó, perteneciente a la Judea que nosotros conocemos. Ahora, en este caso, este varón, este rey, nace más o menos en el 73 de la era común. Vamos a usar este término para identificar la fecha más claramente. Ah, antes de la era común y después de la era común. Eso ustedes lo van a ver en libros de historia que dicen A.E.C. antes de la era común o E.C. significa era común. Cuando dice AC antes de Cristo, en este caso DC, ya ustedes saben que es después de Cristo. Fue rey de Judea, también de Galilea, Samaria y también Idumea, más o menos entre el año 37 y el año 4 antes de Cristo. Casualmente es entre el año 4 y el año 3 antes de Cristo que él cesa su rol como magno rey de Judea. En calidad de vasallo de Roma, él era como una especie de informante y legislador temporal del sistema romano de gobierno. Fue también conocido por sus proyectos constructivos. Yo quiero presentarle en esta noche algunos de los proyectos relevantes que él construyó. Y él construye proyectos que son proyectos industriales a gran escala, que son de gran valor histórico y son icónicos para la cultura judía, para la cultura de Judea, para los israelitas en general. Él, por ejemplo, él expande el segundo templo de Jerusalén, se lo voy a mostrar. Vamos a ir abriendo algunas imágenes y ustedes van a ver más o menos cómo se veía la expansión del segundo templo. ¿Ya les aparece? Pues, muy bien. Tengo quizá, no sé si se escucha claramente o si ustedes tienen problemas para escuchar. Se oye bien. Ok, porque tengo una ralentización inusual en mi computadora, pero bueno, lo interesante aquí es ver la imagen. Esa imagen es una imagen representativa de esa mega construcción en la ampliación que hiciera Herodes el Grande como parte de este gran proyecto. Es una infraestructura preciosa, un pórtico elegante, un atrio mayor enorme y básicamente él amplía, después de las murallas, amplía grandemente esta infraestructura. Realmente él hizo varios proyectos, él hizo varias construcciones. Él se destacó por desarrollar el segundo templo, también eh, construye un puerto marítimo en Cesarea y esta figura, esta infraestructura va a tener una gran relevancia. Ustedes lo van a apreciar aquí en la. Voy a tratar de presentárselos de una sola vez para no tener problema de lentitud más que todo de la imagen. Creo que ahí sí les aparece. Y ahí está el templo. Ahora vamos a ver. Ahora sí, ahí tenemos la famosa, el famoso puerto marítimo
de Cesarea. Aquí hay nada más parte de sus pequeñas penínsulas, de su zona portuaria, pero aquí básicamente yacen esas viejas columnas, esas viejas paredes, esas viejas murallas, paredones que formaron en su momento una infraestructura bellísima en Cesarea. Y Cesarea va a básicamente formar parte icónica de algunos acontecimientos donde el mismo Señor Jesucristo caminó, conversó con sus discípulos, les dio cierta enseñanza y básicamente aquí en esta región empedrada, obviamente un poco más alto, una zona un poco más alta, no necesariamente la zona costera, sino más hacia las montañas. En una zona rocosa, el Señor Jesucristo en San Mateo, capítulo 16, eh, invoca la presencia de sus discípulos y ante el cortejo de los 12, les hace algunas preguntas reiteradas. Una pregunta constante fue, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen aquellos que soy yo? ¿Cuáles son las sospechas? Bueno, que tú eres un profeta, que eres un personaje relevante de Israel, que ha venido con un propósito. Pero Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le está tratando de decir? ¿Qué le está refiriendo? Le está diciendo simple y sencillamente que él lo es todo, él es la pieza fundamental de la salvación. Por lo tanto, este acontecimiento se da en un contexto que debe ser entendido a través de la historia. ¿Dónde se lo dice? En una plataforma rocosa en Cesarea. Y esta plataforma rocosa, una pieza sólida, maciza, donde se representa, donde se da, donde se destaca este acontecimiento, es vinculante con el contexto de que Jesús, siendo un conocedor de todos esos acontecimientos, trata de ilustrar la historia a través del lugar donde estaban, porque ellos están asentados en una meseta rocosa y están en una roca sólida, como lo es Jesús, una roca sólida, inamovible. Entonces, eso era lo que en su momento trataba de decir el Señor. ¿Qué es esto que ustedes logran ver en una zona montañosa, en un risco que ustedes pueden observar como parte de restos arqueológicos? Aquí ustedes pueden observar, pueden contemplar una fotografía tomada por un dron en el que aparece la infraestructura sólida de un lugar palaciego, un lugar custodiado para seguridad, pero para tener placer, toda la realeza. Herodes mandó construir Masada. ¿Has escuchado ese nombre? Masada. Pues Masada es una especie de ciudadela ubicada en una colina muy cerca de Judea, donde se ubica muy cerca del Mar Muerto. Estamos hablando que está a pocos kilómetros del Mar Muerto. Entre el mar Mediterráneo y el Mar Muerto se ubica Masada. Y allí tenía sus festines, sus banquetes, Herodes y su cortejo. Pero era también un lugar de seguridad, que cuando las cosas se ponían difíciles, él no salía de Masada. Era su lugar de refugio. Y esto era muy común, era muy común entre la cultura de los romanos, tener lugares palaciegos para poder disfrutar, para poder tener tranquilidad, para tener, salir un poco de la rutina, pero también tener un lugar seguro, un lugar
donde ellos se pudieran proteger, donde ellos se pudieran mantener al margen del peligro. Noten ustedes que era muy común la revuelta en Jerusalén, porque en Jerusalén habían muchas revueltas, había muchos conflictos, había muchas dificultades, había muchos levantamientos armados, entre los que influían muchísimo los celotas, por ejemplo. Ellos eran tremendos, de los cuales se desprendía Simón, Simón el celote o celota, que era el nombre dado a un sectario, a una persona de la secta de los celotas, que eran altamente peligrosos, y ellos eh, siempre estaban armados, siempre tenían armas, siempre tenían una sícara, un arma, una espada, y ellos de ahí viene la palabra sicario. En la evolución del español, de ahí viene la palabra sicario, viene de la palabra sícara, una palabra eh, árabe que tiene su ascendencia con una frase antigua aramea que se refiere a una espada cóncava, una espada arqueada y filosa. Entonces, en este caso, hablamos de que en la cultura había mucha discusión, mucho disturbio, y es que era eso lo que acusaban a Jesús, de ser alborotador del pueblo. Y esas eran las artimañas, las estratagemas de los fariseos y de los saduceos y de los escribas. Ellos decían que Jesús era alborotador del pueblo, ellos decían que él era influenciador en gran manera. Entonces, esa parte es muy, muy trascendental. Estoy trabajando una idea interesante que, aunque no las vamos a revisar como parte del texto neotestamentario, quiero que tomen nota de algunos eventos o de algunas situaciones que eran propias, que eran naturales de el, los asuntos propios de la cultura judía, de la cultura judía, o sea, de la vida cotidiana judía. Le voy a poner un ejemplo. Me gustaría ahondar en esto, pero me parece que se lo voy a referir luego, en lo que avanzamos con los Herodes, porque es tan interesante que no quiero que se desvíe de su atención. Y la pregunta sería, la pregunta más trascendente sobre el caso es, en la cultura judía, ¿por qué la mujer de flujo, que está enferma de flujo de sangre, no tocó el manto, tocó el borde del manto? Esa es, esa es un elemento fundamental de la cultura y de la religión judía del Nuevo Testamento. Esta es una pregunta que la vamos a responder luego. Ahorita solo quiero dejarle la intriga porque necesito captar su atención completamente. Necesito conquistármelo. Necesito llevarlo a ustedes a hacer un recorrido por el panorama del siglo primero para poder entender cuál es la posición de los Herodes. ¿Cuál es la posición de un Herodes para entonces? ¿Cuál es la posición de Herodes? Bueno, soy judío, pero tengo una vinculación importante con la realeza romana, con el clero romano, con el gobierno, con el sistema. Tengo de amigo a los césares. Para él, ponerse en la posición de mediador del pueblo no, no era relevante. Para él simplemente tenía que custodiar sus bienes, custodiar su riqueza, custodiar su posición. Porque para Roma era fácil solo quitar a los Herodes y poner a otro gobernante. Vamos a hacer un paréntesis breve mientras dejamos a nuestra hermana Reina que levantó la manito virtualmente. Solamente era para decirle, hermano, que yo pienso que ese lugar que construyó Herodes era una especie de fortaleza, o sea, de Así es. seguridad máxima, o sea, para ellos, ¿verdad? Lógicamente, y me llama la atención esa pregunta que acaba de hacer ahorita. No sé si la vamos a contestar o usted la va a contestar. La vamos a analizar luego. La vamos a Ok, analizar hermano, luego. ok. Nomás les dejé la intriga. Entonces decimos que Herodes
va a nacer. ¿Saben dónde geográficamente nació Herodes? Nació en la región que nosotros identificamos claramente como Edom. Y es básicamente la descendencia de Esaú, allí donde están los edomitas. Entonces, él es descendiente de los edomitas. Esto es básicamente un punto relevante. Entonces, luego, este rey, cuyo título es Herodes el primero, él manda matar a los niños a lo que se le conoce como la matanza de los inocentes. Es un episodio que va a relatar San Mateo en el capítulo 2 y va a señalar que básicamente allí se va a dar un acontecimiento muy particular, muy relevante. Um, Hay un evangelio no necesariamente canónico, no es un texto canonizado, un texto apócrifo, y hay un texto conocido como el protoevangelio de Santiago, y él hará referencia brevemente acerca de la matanza de los niños. Algo que no podemos perder de vista es el por qué Mateo es el que relata este acontecimiento, difiere del resto en los relatos, porque básicamente solo él lo menciona. Y es que Mateo tiene un público, tiene un enfoque netamente judío. Por lo tanto, este acontecimiento lo van a entender claramente los judíos, porque es un acontecimiento que ellos vivieron, que ellos escucharon, una historia muy conocida. Entonces, para ellos es más fácil abordar eso que, eh, que el resto de las comunidades cristianas de otra ascendencia no podrían entender con claridad, o menos no lo comprenderían tan rápidamente. Entonces, luego vamos a ver que el emperador Augusto divide la región de Siria, de la Siria romana, que está al norte de Israel, y la va a dividir entre los cuatro sucesores que vienen después de este rey malvado, después de Herodes I. ¿Cuáles son los que van a gobernar? Y a esto sí necesito que nosotros lo manejemos claramente, que nosotros manejemos qué es una tetrarquía. Una tetrarquía es, es la corona de un rey dividida en cuatro. O sea, que en vez de tener un rey, el reino se divide en cuatro. La corona se divide en cuatro. Y estas cuatro coronas o estas cuatro sistemas de gobierno van a ser subdivididas entre cuatro gobernantes. Y estos cuatro gobernantes serán, número uno, Herodes Arquelao, que fue nombrado eh, el gobernante de Judea. Herodes Arquelao también va a gobernar Judea y Samaria. También tenemos a Herodes Antipas, de este hemos escuchado algo en el Nuevo Testamento comúnmente narrado. Herodes Antipas fue nombrado también tetrarca de Galilea y de Perea. Herodes Filipo, este es Herodes Filipo, no Filipo I, sino Herodes Filipo simplemente. Eh, Fue nombrado tetrarca de Betania y también de otras ciudades muy conocidas. Al menos de las conocidas son Traconítide, pero hay otras ciudades menos conocidas. Tenemos también, aparte de estos tres, de Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Filipo, tenemos también a, eh, a otra a otro gobierno que va a ser subdividido, que va a ser repartido entre Filipo y también Salomé, que va a tomar otra región, que va a tomar otra figura dentro de la tetrarquía. Entonces, estos reyes, estos reyes que van a ser figuras relevantes, van a estar vinculados a diferentes familias influyentes, a diferentes familias poderosas de
a la región de Israel, de la región de Judea. Por esa razón, va a ser un contexto en el cual el peligro, el asedio, la muerte, la fuerza, el gobierno van a estar en constante pugna. Por eso, los sistemas de poder romano tenían un sistema de gobierno bastante equilibrado de alguna manera, porque el gobernador, que en este caso era la figura real de los Herodes, también tenía de por medio otra figura romana que va a dictaminar ciertas normativas romanas. En este caso, ustedes recordarán la figura de Pilato. La figura de Pilato, luego vamos a hablar de Pilato con mayor detenimiento, dado que tiene que ver mucho con la figura romana dentro de Jerusalén. Pero la figura de Herodes y Pilato van a ser dos figuras relevantes. Uno, por un lado, va a definir, va a bifurcar la historia decantada hacia la negociación con los judíos y por el otro lado la figura romana por excelencia. Entonces, vamos a tener también otro Herodes que van a formar parte de la historia. Va a haber una genealogía muy grande de los Herodes y en estas figuras, en este contexto, vamos a encontrar también a Herodes que estuvieron involucrados en el siglo I en la muerte inclusive de algunos de los apóstoles. Vamos a tener ahí, por ejemplo, a Herodes Agripa I. Vamos a tener también a Felipe II, a este, a este malvado rey. Y vamos a tener esas figuras que son relevantes, que son influyentes. Quiero revisar aquí algo. Voy a presentarles un pequeño mapa. No sé si lo logran apreciar. Me gustaría que vean este mapa. Logran ver este mapita, ¿verdad? No, hermano, son otras figuras que hay. Ahí logran ver este mapa. Ahora sí, hermano. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, este mapa, ustedes van a lograr localizar las um, las diferentes regiones donde, donde van a gobernar los Herodes. Noten ustedes acá, por ejemplo, la etnarquía de Arquelao. Noten ustedes el color rosa, un color rosa, no sé, fuchsia, no sé. Aquí aparece Samaria, Judea e Idumea. Esto va a estar bajo la fuerza militar, la fuerza de, de Arquelao. Eh, Antipas, por su parte, va a gobernar Perea y va a gobernar esta región que ustedes la conocen muy bien, que es Galilea. Ahí está Séforis, de la que hablábamos en la primera sesión, en la primera clase. Si no lo recuerda, vaya a la clase número 1, donde hablamos de esta región donde Jesús obrara grandes milagros. Luego, acá está el Mar Muerto. Miren ustedes en Gadi fue aquí donde, donde David
se encuentra en una cueva, en una caverna, a Saúl sentado en sus miserias, allí. Luego aquí, vamos a subir un poquito, aquí, am, no tenemos el punto, eh, a ver, no tenemos, ahí está, ahí está, ahí está. Y vamos a ver este punto, a ver si lo logramos reubicar. Nos perdimos de, nos perdimos del mapa. Me gustaría que ustedes vean Masada. Masada queda en este sector. A ver si lo logramos ampliar. Entonces, Masada queda exactamente aquí, Masada, y tenemos aquí en naranja, un naranja más intenso, la tetrarquía de Filipo, donde tiene toda esta región bajo su mando. Y luego tenemos la provincia, bueno, la provincia de Siria, Fenicia, y en verde vamos a tener a la, la, la toparquía de Salomé, que sería un pequeñísimo gobierno, un pequeñísimo sistema de gobierno, que sería tanto este sector como este en la zona septentrional del mar Mediterráneo. Y aquí tenemos también la provincia de Siria, y esta va a ser una capital administrativa donde, ya esto es la parte de arriba, y va a ser prácticamente una sede gubernamental. Entonces, básicamente los Herodes van a cumplir un rol fundamental dentro de la cultura, dentro de la sociedad, como reguladores, como entes reguladores, como eh, las personas que van a aplacar esa fuerza militar que se quiera levantar en contra del Estado romano. Entonces, eso es parte de la figura que van a tener los Herodes. Entonces, en el siglo primero, vamos a ver frecuentemente en diferentes episodios en la historia que narra Lucas, en ambos relatos, tanto en San Lucas como en el libro de Hechos, va a hacer mención de los Herodes, de Arquelao, va a hacer mención de esta figura relevante dentro del sistema del gobierno romano con las bases judías, que va a ser básicamente la influencia de este mismo personaje. Vamos a tener también dentro de la vinculación de la familia de los Herodes, dentro de su genealogía, vamos a tener una Cleopatra, una Cleopatra. Esta va a ser una Cleopatra judía eh, y va a tener cierto acercamiento en en esa cultura. Esta Cleopatra no la vayamos a confundir con la Cleopatra de la cultura egipcia, la reina egipcia, que va a estar emparentada con Marco Antonio, ¿verdad? Entonces, esta es otra Cleopatra. Y vamos a tener esta influencia sociales y políticas dentro del panorama del siglo primero, y el rol que van a jugar los Herodes va a ser un rol de gobernatura, de legislación, de influencia, de poder. Entonces, luego vamos a ver cuál es la figura de los romanos dentro de este contexto, y también vamos a ver el tema de los centuriones, o sea, las funciones, cómo estaba el sistema político dentro de Jerusalén, cuáles eran los peligros para los judíos, cuáles eran las ventajas que tenían los judíos y cuál va a ser su contexto político-militar. Pero por ahora vamos a tener una pausa y vamos a tornar un poco sobre el tema bien bonito. Me parece que es un tema bien bonito, el de la mujer con flujo de sangre.
En esa historia de San Lucas, es una historia bellísima, una historia bellísima. Es un poco curiosa la historia eh, como intérprete bíblico y también como narrador bíblico, como narrador de algunos temas. Eh, para mí se me hace una historia tan curiosa, tan difícil, tan profunda, que la mujer de flujo tiene los años que tiene enferma son los mismos años de edad de la hija de Jairo. Son datos vinculantes curiosos. Otro dato vinculante es que Jairo se ve en la historia solo, no se ve la esposa de Jairo. Jairo está frontalmente a Jesús, solicitándole ayuda. La mujer está detrás de Jesús, escondida. Ahí es una figura masculina con una figura femenina. Eso es un contraste. Hablándolo en el sentido hermenéutico, es un contraste, una antítesis. Son dos efectos diferentes. El hombre rico, el hombre adinerado, es un principal. La mujer no es nadie. El hombre es un hombre con mucho dinero, pero esta mujer es una mujer sencilla, una mujer que ha perdido todo, una mujer que ya no tiene esperanza. Pero aquí viene la clave de esta historia. No quiero, este, no quiero que esta historia nos vaya a estallar o nos vaya a crear algunas ideas más allá, ¿verdad? Porque se presta el texto, se presta. Pero lo interesante del texto es que dice que la mujer se dijo a sí misma, yo me propuse tocar siquiera el borde del manto del Señor, el borde del manto del Señor. ¿Y alguien sabe qué es lo que se conserva en el borde del manto? ¿Alguien ha oído esto antes? Entonces, concédanme esta oportunidad grandiosa de poder compartirle que para los judíos, los judíos usaban un atuendo, pero sobre su atuendo usaban el manto. Y en el manto, en los bordes del manto, solían enrollar pequeños trozos de la Torá, pequeñas porciones de la ley. Más que de la ley, voy a usar esta palabra. Nosotros traducimos ley, pero la palabra hebrea es escrituras, escrituras. En otras palabras, eh, enseñanza, eso es, enseñanza, instrucción. Entonces, unas pequeñas instrucciones de la ley o de o la instrucción propiamente dicha, esos pequeños trozos los enrollaban, los ponían en el manto y estaban en el borde del manto. Cuando esta mujer se acerca a tocar el manto, el borde del manto, ella se acerca a tocar la palabra. ¿Sabe qué es lo interesante? Que es la única vez que esta mujer tiene la oportunidad de tocar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque en el Bema, en la sinagoga, existe una plataforma llamada Bema donde se pone la escritura. Pero esta mujer no es digna de entrar a la sinagoga. No es digna de ir a la iglesia. Poniéndolo en este contexto, ella no es digna de entrar a la iglesia. Pero como Jesús pasa cerca de ella toca el manto, el borde de la palabra y de inmediato fue sanada. Esta mujer se acercó fielmente a la palabra de Dios. Esta mujer se acerca y esto hace el gran cambio.
Entonces, esta historia es maravillosa, una historia preciosa, que nos permite conocer, que nos permite identificar que definitivamente la palabra de Dios es sanadora. Ella es ungüento, ella es, eh, ella es colirio a los ojos, es una pomada aliviante, es medicina a los huesos. Y esta mujer, con la fe bien presentada delante de Dios, tocó a quien proveía su palabra. Y esta mujer fue sana. Entonces, miren qué precioso cómo se mezcla el milagro con datos geográficos históricos relevantes del Nuevo Testamento. Esto es increíble. Esto es precioso. Esto es precioso. Por lo tanto, esto nos permite a nosotros identificar que el Nuevo Testamento tiene datos históricos, pero profundos, que día a día los podemos ir escudriñando, conociendo, identificando. Y yo les aseguro que al finalizar este curso, ustedes van a tener ciertos conocimientos que son enriquecedores definitivamente y que les van a permitir tener una ampliación del conocimiento que ya tienen. O sea, ampliar un poco más ese conocimiento y en definitiva se disfruta conocer un poco más el entorno de nuestro Señor Jesucristo, el entorno de los milagros, el entorno geográfico, el entorno apostolar y, y lo que se vivió en ese contexto. Entonces, eso es básicamente lo que en esta jornada vamos a revisar. Les voy a solicitar en esta ocasión, les voy a solicitar que ustedes puedan preparar una especie de árbol genealógico de los Herodes. Con eso vamos a trabajar esta semana y ustedes envían antes del lunes su trabajo. Les voy a dar chance hasta el lunes a mediodía para que ustedes cumplan con su asignación, pero espero que ustedes lo vayan preparando con calma. Un árbol genealógico de los Herodes. ¿Quiénes eran y cuáles eran sus ramas familiares? Entonces, eso es básicamente en relación a esta semana de estudio. Nos dedicamos a ver la historia de los reyes herodianos y posteriormente vamos a entrar a otras fases bastante curiosas, bastante interesantes del texto. Les dejo con preguntas o comentarios que ustedes tengan. Hermano, yo tenía un comentario en relación al nacimiento de Jesús. Generalmente se habla de unos 6 años más o menos de diferencia, porque en Lucas también aparece, los romanos eran muy dados a anotar los censos y en Lucas aparece una narración de que cuando Jesús nace, hay un censo, ¿verdad? Que está atado bien históricamente en la historia universal, ¿verdad? Y es cuando José y María bajan a censarse, dice Lucas, ¿verdad? Esto algunos historiadores, no bíblicos, sino historiadores, historia universal, ¿verdad? Digo yo, eh, encuentran alguna contradicción en cuanto a la narración de Mateo y la narración que es la que habla de Herodes y la narración de Lucas. Ese es un punto muy relevante de lo que se va a narrar en San Lucas 2. Exactamente. Y en esa promulgación en la que Augusto César, miren que cita al emperador, que estudiamos la semana pasada, recuerdan, estudiamos a los Césares,
con aquel escritor. ¿Cómo se llama el escritor, hermano? El escritor de la historia de los 12 Césares. ¿Alguien se acuerda el nombre? A ver, esto se lo tiene que manejar así. Suetonio tranquilo. Suetonio tranquilo. Pero qué paradójico. Yo hablándoles de Suetonio tranquilo y yo soy Gerson Bravo, ¿verdad? Qué paradójico. Aconteció que en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo o Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, a Judea, en la ciudad de David, que se llama Belén. Entonces, esto es interesante porque luego se va a narrar la presencia ya en el libro de Hechos de Arquelao, de Arquelao. Aquí en este caso, lo que podemos percibir más o menos ese desfase, y por ese desfase del que hizo cita el hermano Raúl, ese desfase de la historia es por lo que muchas veces algunos críticos despiadados tratan de torcer este evento y entonces dicen, no tiene asidero en la historia, entonces alguien está equivocado. Entonces, en este caso, lo que tenemos que aclarar es que sí existe ese desfase de la historia. Y entonces, lo que se hace comúnmente en la narrativa histórica, en la historia universal, y cuando lo enseñamos, tratamos de hacer esta aclaración, es que no es que, oiga bien, no es que la fecha de nacimiento de Jesús está equivocada, sino que estamos ubicando, datando la fecha de forma eh, atemporal. O sea, lo prolongamos. O sea, ponen a Jesús ya nacido de 4 años como que estuviera naciendo. Y eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Entonces Jesús ya era un niño cuando en el año cero Jesús ya tenía al menos unos 4 años, por lo menos. Entonces, esto es tan increíble, y les voy a decir que sí es increíble esto, si no será increíble que el texto bíblico de la profecía de las 70 semanas de Daniel son tan exactas, que el bautismo de Jesús lo data en el año 26.5. 26.5. Después de la era común. 26.5. ¿Qué significaría esto, querido hermano? Súmele los 4 años, los 3 años y medio. Súmele los 3 años y medio del desfase histórico, más 26 años y medio. ¿Cuánto le da? 30. Porque Jesús tenía 30 años cuando se bautizó. Y esto es básicamente desde la salida del edicto de la orden de la restauración de Jerusalén hasta el bautismo, hasta la unción, dice, hasta la unción del Mesías. Y será ungido el Santo de los Santos. Entonces, hasta el bautismo de Jesús, de lo que habla las 70 semanas de Daniel, en Daniel 9:24, básicamente lo proyecta hasta el bautismo de Jesús en una fecha exacta, exacta. Entonces, si no será la profecía precisa del bautismo del Señor. Entonces, esto es un dato histórico bastante interesante. Usualmente se estudia cuando se está revisando el texto de Daniel, pero a lo mejor les comparta allí algún dato más amplio de las 70 semanas. Creo que les puedo compartir un enlace de una explicación de las 70 semanas que hemos hecho en el pasado. Eh, Esto es todo por esta noche. Esto es todo por esta noche. Que Dios les bendiga. Es la hora de cierre. Que el Señor les guarde.